Los grandes acontecimientos y las grandes cosas en la vida se preparan. Y se preparan para que salgan bien. Las cosas de Dios siempre salen bien, pero hay que preparar el corazón. Las cosas que dependen de nosotros tenemos que hacerlas de la mejor manera. Repito, los grandes acontecimientos y grandes cosas se preparan. Unos padres de familia, juntamente con los padrinos, preparan el bautizo. Nos hacemos hijos de Dios. Preparamos la confirmación para ser testigos del Señor con la fuerza del Espíritu Santo. Preparamos la comunión para acercarnos a recibir a Cristo, que es alimento de vida eterna. Preparamos el matrimonio, que dura toda la vida, y Dios que santifica a los esposos. Les quiero hacer una pregunta. ¿La cosecha se prepara o no se prepara? La cosecha. ¿Será que solo se siembra y se deja ahí? La semilla tiene fuerza y nace. Pero les pregunto, ¿bastará eso? ¿O la cosecha la tenemos que preparar? ¿Hay que preparar o no hay que preparar? Hay que preparar. Porque si no, los zanates llegan, escarban y se comen la semilla sembrada. Después crece monte que ahoga la plantita que van haciendo. Después llegan los pisotes y se comen el maicito. Entonces, mire, hay que estar preparando y trabajando para poder cosechar. ¿La muerte se prepara o no se prepara la muerte? Se prepara viviendo bien aquí en la tierra, viviendo con justicia, viviendo con amor, haciendo el bien. Y entonces la muerte se convierte en ese paso que todos vamos a dar para estar con Dios en su gloria. Los grandes acontecimientos se preparan. El próximo domingo es ya domingo de Pentecostés. Y Jesucristo cumple la promesa. Nos ha estado hablando que mientras nosotros los cristianos estamos aquí en el mundo, Él no nos va a dejar solos. Después de haber muerto en la cruz, de haber resucitado, vencido el mal, vencido el pecado y vencido a la muerte, todavía estuvo 40 días con sus apóstoles, dándole las últimas preparaditas. ¿Por qué? Porque a estos apóstoles los iba a mandar con misión. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días. Y el Señor había dicho que no nos iba a dejar solos, que nos daría el Espíritu Consolador. ¿Necesitamos consuelo en nuestra vida o no necesitamos? Necesitamos ser consolados y fortalecidos. Ayer en la mañana, a esta hora, iba yo caminando para Barrio Nuevo, Guayabía, queda allá en la punta de la montaña. Cuando uno viene de allá ve el oratorio que ya está terminado, blanco, ¿verdad? Puro huevito parece en medio de lo verde. Y me acompañaba un ministro de la Sagrada Comunión que estaba un poquito desanimado. ¿Por qué? Porque a veces hay problemas entre la misma gente que sirve en la iglesia. Cosa
que no debería darse. Fíjense que Jesús reza por nosotros. Padre, te pido para que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Cuando hay división, cuando hay pleito, cuando hay incomprensión, o cuando uno cree que es el que manda e impone, da mal ejemplo. Y sería mejor que renunciara y se fuera, porque no es esa la función de un servidor en la iglesia. Es el de servir y de amar. Y si trabaja con otros, bendito y alabado sea Dios. Pero también esto vale para toda la comunidad. Tenemos tentaciones, tenemos dificultades, tenemos problemas, pero el Señor pide por nosotros. Y no solamente pide, sino que nos da su Espíritu Consolador, el Espíritu Santo, que nos defiende, que nos anima, que nos va llevando adelante para que perseveremos con alegría a pesar de las dificultades. El Espíritu Santo como luz que nos hace comprender la vida de otro modo, ya no en la tiniebla de la injusticia, de la mentira, del pecado, de la desunión. Es el Espíritu de la verdad y del amor. Es el Espíritu que nos fortalece. Miren, la primera lectura de todos estos días nos habla de la misión de los apóstoles de San Pablo, que fueron perseguidos al igual que Jesús, que los metieron en la cárcel. Y en la primera lectura de hoy, el apóstol Pablo está reconociendo cómo Dios ha sido fiel y ha estado con él. Y le ha permitido, a pesar de las dificultades y de los problemas, llegar a la meta. Llegar a la meta y estar preparado. Y a pesar de todo, haber sido fiel. Es lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Estamos unos momentos antes de la pasión del Señor. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. Y la glorificación de Jesús fue la cruz, mis hermanos. Ahí fue glorificado. Y ahí se ha cumplido el amor del Padre que nos ha salvado en Jesús. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que ama. Y ahí Jesús en la cruz ha llevado adelante su obra. Y su muerte en cruz se convierte en glorificación porque resucita. El domingo pasado celebrábamos la ascensión, la subida de Jesús al cielo. Y sentado a la derecha del Padre. Y esa misma gloria del Señor es también para nosotros. Porque lo que es de Jesús, ¿de quién es? De nosotros, los que le creemos a Él. De nosotros que nos animamos a dejarnos guiar y orientar e iluminar y fortalecer por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dones, el don de la sabiduría para que comprendamos nuestra vida a la luz del amor de Dios, el don del discernimiento y del consejo para saber distinguir entre el bien y el mal y hacer las buenas obras del bien y rechazar el pecado. Nos da el don de la fortaleza. Nosotros por nosotros mismos somos débiles, pero en el Señor somos fuertes. Decía San Pablo en medio de las persecuciones y de los problemas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo. En una comunidad tenemos que discernir, tenemos que pensar qué es lo mejor para la comunidad y hacer
aquello que es bueno para la comunidad, no bueno solo para mí. Por ejemplo, les voy a decir, una carretera. Una carretera es buena para una comunidad. Y si yo tengo mi terrenito, pero me encapricho, es que aquí nadie pasa porque esto es mío. Soy un poco tontito, ¿saben por qué? Porque no comprendo que si el camino pasa por mi terreno, ¿va a valer más mi terreno o va a valer menos? Va a valer más. Va a valer más. ¿Por qué? Porque pasa camino. Pasa camino. Un terreno donde hay vertiente vale más que un terreno que es completamente seco. ¿O cuál vale más? El vertiente, y hay que cuidar el vertiente. Miren, allá en la pura montaña donde estuve ayer, impensable, qué mala sorpresa me llevé yo. Iba ahí, no llevé sol, ¿verdad? Porque está lleno de palos. Aquí que está todo pelado, gran asoleada llevo, por eso traje mi gran sombrero hoy, ¿verdad? No llevé sol, pero ¿saben qué me dio tristeza? Que ahí en el camino de la montaña, un lugar donde habían botellas de plástico, bolsas de plástico, bolsas de Tortrix. Quien se comió eso está dañando la naturaleza, está contaminando. Porque aunque esté allá arriba en la mera montaña, en las hondonadas, ¿a dónde va a ir a dar esas botellas y esos plásticos? ¿A dónde van a ir a dar? Al río. Cuando llueve y vienen para abajo. Miren aquí arriba. Ahí cuando uno sale de la escuela, chica, parece basurero. Lleno de bolsas, lleno de botellas. Cuando caiga la primera tormenta, ¿a dónde va a ir a dar eso? Al río. Al Jupilingo. Y miren la buena sorpresa que me llevé también ayer allá, impensable, ¿verdad? Porque eso está lejos del río. Venía una señora caminando desde Musdan, Zacapa, con su gran palangana, y ahí una palangana envuelta en tusa, llevaba butes, pescaditos, ¿verdad? Para hacer tostaditos en el comal. Deme 50 quetzales, le dije yo, y me dio una manojada de eso, ¿verdad? Impensable. Pero sigamos contaminando la tierra, sigamos botando los palos, la tierra ya no nos va a dar nada. Hoy venía platicando aquí, ¿va? Hay pozas ahí en el Jupilingo, como desde aquí se ve allá en las grandes piedras. Ya no hay, me dijo, bueno, antes había. Y mirale, se consiguen todavía pescados así grandes. Tampoco, me dijo. ¿Y por qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios tiene la culpa? Nosotros, porque contaminamos. Nada cuesta cuando uno se bebe un agua, llevarse la botella y después en la casa hacer lo que hay que hacer, pero no tirarla. A veces cuando uno ve en carro, va un pick-up ahí, ¡pum!, salen botellas por todos lados. Dice uno, miren, permítame, coches, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están contaminando y están ensuciando. Y Dios nos ha dado esta creación para el bien. Entonces, cuando hagamos obras que sean para el bien común de la comunidad, hay que apoyar. Pero si hay algún problema porque se va a afectar a una persona muy pobre, entonces hay que platicar y ver cómo resolvemos el problema con la gente pobre y no proceder, ¿verdad? Eso se llama abusivez. Porque también tenemos que cuidar al hermano. Porque en el día del juicio, ¿de qué nos va a pedir cuentas Dios? De que yo llevé una gran candela a la iglesia. ¿De eso me va a pedir cuenta el Señor? No. De que yo leía en la iglesia.
Gracias a Dios que leía, de que yo celebraba la misa cuando venía a tu lado. ¿De qué me va a pedir cuenta el Señor? Me va a pedir cuenta el Señor del amor y de la justicia que yo tuve con los hermanos. Estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Estuve enfermo y me ayudaron. Por ejemplo, aquí en la comunidad, es una comunidad pobre, porque aquí no hay ningún rico. Y si alguien tiene su picopito, no es que sea millonario, tal vez le cuesta. Pero en una comunidad siempre hay gente que es más pobre que otros. Y cuando hay una gente que no tiene comida en la comunidad, si yo tengo 20 libras de maíz, ¿no será que le puedo dar 3 libras de maíz a la familia que no tiene nada? ¿O no se puede? Se puede. Se puede, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso que hice? Somos del codo, somos tacaños. Y los tacaños no se salvan, mis hermanos. Los tacaños no se salvan porque no han amado. Si alguien en la comunidad logró ir con el doctor allá al puesto de salud, allá al centro de salud a Jocotán, y le costó ajustar hasta el pasaje, pero allá en el centro de salud no le dieron medicina, sino que un papel le dieron de receta, y no tiene 300 quetzales para comprar la medicina. ¿No será que entre toda la comunidad podemos ayudar a ajustarle los 300 quetzales para que compra la medicina? ¿O no se puede? Bien se puede, pero no lo hacemos. Entonces están jodidos. Bien se puede, pero no lo hacemos, hay que hacerlo. Entonces, una obra buena, por muy buena que sea, una carretera, una escuela, un terreno, si se quita y se despoja, y por hacer eso se traspasa el derecho de un pobre, hay que arreglar la situación del pobre. No podemos nosotros abusivamente, es que eso va a servir. Sí, va a servir, pero que todo sea con justicia. Porque cuando faltamos a la justicia, faltamos entonces al amor. Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo, que nos ilumina para conocer la realidad, para conocer también la vida de la gente y no afectar a la gente, y hacer obras que favorezcan a toda la comunidad. Por eso San Pablo da gracias a Dios que a pesar de los problemas fue fiel y llegó a la meta. Dar la vida por el Señor, anunciar el Evangelio y dar la vida por los hermanos. Y Jesús, que fue perseguido, que fue vigilado, que fue acosado, que fue asesinado, dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Se llegaba el momento de su muerte en cruz, y en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Todo está, ¿qué? Una de las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? Todo está cumplido. Amó, inclinó la cabeza y murió. Y resucitó a los 3 días. Y Él está con nosotros aquí y está con su Santo Espíritu. Él que está vivo nos va a alimentar con su cuerpo y con su sangre, y nos da su Espíritu Santo para que nosotros en la comunidad y en el mundo vivamos cristianamente y mejoremos este mundo y lo cambiemos, porque el Espíritu Santo también nos hace dar frutos de buenos cristianos: el amor, la amabilidad, la unidad, la lucha que debemos de hacer juntos para hacer siempre el bien. Y que sea así la vida nuestra, la que nosotros también ofrecemos en esta Eucaristía, uniéndonos a Jesucristo, el Señor de la vida.